Ahora sí, buenas noches otra vez, Señor les bendiga. Vamos ahora sí formalmente a dar finalización. No les había dicho, pero pretendo el día de hoy, con la ayuda del Señor y si Él así me lo permite, finalizar este pequeño sermón en 3 partes, de las cuales hoy sería la tercera, acerca del matrimonio, del hogar y de la familia. ¿Vale? Quizás esta es mi intención el día de hoy, por esas razones que fue hace como 3 semanas que Dios me permitió como empezar a hablar de esto. Yo he estado tratando de, en la medida de lo posible, de ser juicioso, preparar muy bien los sermones, pero a pesar de eso, a veces cometo errores, a veces digo cosas ahí como equivocadas, se me olvidan los textos bíblicos y todo ese rollo. Pero en medida de que se van cometiendo errores, pues uno también aprende de ahí. Entonces algunas cosas, a medida que yo me acuerde que yo ya en un momento dado he dicho que eran como raritas o equivocadas, pues yo les iré pues diciendo o haciendo la respectiva corrección, o a menos que ustedes también se den cuenta, pues obviamente sería muy apreciado, apreciaría yo bastante que alguien me pudiera corregir, uy, tú dijiste algo que está equivocado o algo así, ¿vale? Entonces, ahora sí, para dar cierre a estos tres sermoncitos como basados en eso. Digo sermoncitos porque la verdad es una manera muy por encimita, casi que una pincelada la manera en la cual este tema fue abordado en esta ocasión, ¿sí? Se le podría dar mucha más profundidad, pero a pesar de ello creo que ha sido mucha bendición, al menos para mí. Por lo menos yo he salido bendecido, así que no se ha perdido el tiempo ni la plata viniendo acá los viernes. Yo he salido muy bendecido con esto que hemos venido hablando acá. Y yo quiero recordar por lo menos el viernes anterior, hacer un pequeño recordé, dice esa palabra, me suena tan extraña, que fue a partir de un texto que está en 1 Corintios capítulo 7, no lo vamos a buscar hoy, que trata, cuyo título dice los problemas del matrimonio. Y ese día hablamos sobre todo, principalmente de la fornicación, se habló más que todo sobre la fornicación y esas cuestiones inherentes alrededor de el tema de la fornicación. Hoy quiero que me acompañen a Efesios capítulo 5, yo lo voy a buscar acá en mi bibliecita. Efesios 5 nos va a hablar de otras cosas. Claro, claro, Blanquita, bien, bueno, Blanquita. Efesios 5, ¿listo? Ahí ya los que lo vamos buscando. Acompáñenme porque hay poder en la palabra. La palabra es sanidad, la palabra es vida, la palabra es poder. Efesios 5. Y, y aquí el tema comienza a desenvolverse, a desarrollarse a partir del versículo 21. Bueno, yo estoy, ya sí, hoy me quitaron el yeso. Mañana entro a terapias. Sí, mañana entro a terapias. Y gracias a Dios ya puedo tocar el piano. Y de verdad quería sacar el piano y mirar a ver si lo podía tocar. No, ya me dijeron que no necesito cirugía de nada, que ya. Me dijeron que eso ya está pegando bien. Pero tengo no solamente el permiso, sino la orden de tocar el piano. Pero la guitarra sí me toca con un poquito más de moderación. Ya la probé y ya me suena. Pero, pero me toca con más moderación porque la guitarra implica hacer este movimiento. Y este todavía no. Mira que solo fueron 3 semanas con la mano inmovilizada y las 3 semanas me alcanzaron a limitar. Se entiesa todo se pone tieso. Es igual igualito que con un don. Un don uno no lo usa y el don se atrofia totalmente y se pone tieso. Un don de lo que sea, o un talento. Pero igual que los dones espirituales, si uno los deja de usar, se empiezan a atrofiar y se vuelven como nada, funcionan mal. Hay que estarlos ejercitando. Pero como eso no es lo de hoy, Efesios 5:21 es en donde se empieza a desenvolver esta enseñanza, quizás podríamos decirle el día de hoy, ¿vale? Dice la palabra, la poderosa palabra del Señor así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bien. Bueno, vamos a sacar inferencias. Primero vamos de lo obvio a lo no tan obvio. Bueno, aquí la palabra está hablando explícitamente de las mujeres que están casadas y utiliza un término que se le exige bíblicamente a las mujeres casadas con respecto al trato a sus maridos, y es la palabra sujeción. Aquí empieza encabezando
con la palabra sujeción. ¿Cómo se pone en silencio? Ya. La palabra sujeción no implica una relación en la que hay digamos, una especie como de, ¿qué palabra uso? Como de maltrato, como una especie de sobreseñorío del varón hacia la mujer. Sí, como sobreseñorearse, como a veces ocurre en circunstancias parecidas a los liderazgos de algunos lugares de los cuales muchas personas, por ejemplo, a veces salen maltratadas, en donde los líderes señorean sobre las vidas de sus... Sí, señorean demasiado sobre las vidas de sus liderados a un punto tal que no les dejan a veces ni respirar. Pero en ello no, el concepto ya de sujeción, es decir, no se trata o no está enfocado de esa manera. Una palabra de sujeción significa más bien conexión, tiene que ver más con el hecho de sostenerse de, colgarse de, agarrarse, mantenerse ahí. Ahora, si a mí me preguntaran, esto que no está expresado, esto que voy a decir que no está expresado en este texto bíblico, pero que sí de todas maneras lo menciona la palabra, es que el varón es el príncipe de la casa, es el sacerdote, la Biblia en otra parte, o no recuerdo si está en este texto más adelante, tal vez está en otra parte. El varón es el sacerdote de la casa, y el sacerdocio sí implica una jerarquía de orden espiritual. Cuando había alguien que es superior espiritualmente al otro, donde había una relación de sujeción, el que está arriba bendice al que está abajo. Bendecir es un concepto aún más profundo y más útil, de hecho, que el concepto de señorear o gobernar solamente. Entonces, por eso ustedes verán que en el Antiguo Testamento, sobre todo, los papás bendecían a los hijos y obviamente a la mujer. Eran aquellos que tenían el permiso de imponer, y aún al día de hoy, de imponer la mano sobre la cabeza de la mujer. Yo no sé si eso estaba en 1 Corintios 7, o hay un texto en Romanos que habla de dejarse crecer el pelo. No sé, eso creo que está en Romanos, que dice algo así como lo siguiente, dice: las mujeres, oísteis que os fue dicho que a las mujeres les es honroso dejarse crecer el pelo y que los hombres lo deben dejar corto, y habla del sacerdocio, y habla de la oración, habla hasta de los ángeles ahí en ese texto, y termina diciendo, pero que eso no sea motivo de discusión para la iglesia no va a tener esa costumbre, es una costumbre judía, bueno, hablaba, pero mencionaba en ese texto que está en Romanos, si mal no estoy, que las mujeres, en la razón digamos, de ese simbolismo del cabello largo, al menos en la cultura judía, respondía a una razón que tenía que ver con aquello que él llamaba por causa de los ángeles, un tema de sujeción. En Corintios no sé si... ¿Lo encontraste? Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Me puedes decir la cita exacta? ¿No será 1 Corintios 7? 11:7. Ah, en el 11 estaba más adelante, ok, exactamente. Ahora bien, eso, hay un significado espiritual detrás de eso que es lo que es más relevante en este momento, que lo que deberíamos hablar, ¿no? Y es que el hombre desempeña un rol diferente a la mujer en el hogar. El hogar ha sido constituido desde los tiempos bíblicos antiguos, prehistóricos, si lo quieren llamar así, al día de hoy, con una diferenciación de roles. Y de ello da cuenta la misma naturaleza, la naturaleza en sí misma, en cuanto a aspectos genéticos, no solo de la especie humana, sino de muchas otras especies de la creación, refuerzan o comprueban esto que les estoy diciendo. Hay roles diferentes en el hogar, hay diferenciación de roles, y entender esto es bastante importante para que pueda haber un correcto desarrollo de la identidad de los niños cuando crecen, tanto varones como varoncitas, como niñas y niños, porque los niños cuando pequeños, sobre todo sus primeros años de vida, crean algo que es supremamente importante para la vida de un ser humano, para una vida sana de un ser humano, y se llama una identidad. Y la identidad, el ser humano la construye a partir del hecho de pertenecer a una familia. Su identidad depende de entender quién es él, quién es cada quien, no qué hace, sino quién es. Y el quién es, el quién eres tú y el quién soy yo, lo construimos a partir de entender de dónde salimos, quién es papá y quién es mamá. Por eso, aquellos niños que no conocen a papá
o no conocen a mamá, son niños que van a ser mucho más propensos cuando van creciendo a tener problemas de identidad. Es decir, que no saben o no tienen claro quiénes son ellos y empiezan a buscar afuera de su casa su propia identidad en otro tipo de grupos. O en el peor de los casos, en tribus urbanas, o en sectas, o en pandillas, o simplemente en grupos de amigos, porque la naturaleza humana es buscar una manada a la cual pertenecer y ocupar un lugar y un rol. Entonces eso se ve muy claro en la película El diario de una princesa, en donde la pequeña princesa Mía, vuelvo y la saco, la pequeña princesa Mía no había visto a su papá porque había muerto, pero ella comprende quién era ella el día que se entera que su papá era el príncipe heredero del pueblo de Genovia. Y entonces ella comprende que ahora es la heredera al trono y conoce su familia, ahora conoce su parentela, sus primos, su abuela era en la historia, y entiende que el que ella sea la princesa no tiene nada que ver con lo que ella hubiera hecho en su vida, ni los méritos que hubiera alcanzado, ni la preparación. De hecho, la preparación, los méritos vinían después. Pero después de entender quién era ella en ese reino. Eso tiene un significado, una significación absolutamente congruente con lo que dice la palabra de Dios respecto de nosotros. Nosotros ahora pertenecemos a un reino y somos hijos del Rey de Reyes. Así lo dice en la canción, sino que ahora se me olvida la tonada. En Cristo lo tengo todo. Me ha dado la vida eterna, que es mi único tesoro. Soy hijo de Jesús, soy soldado de Jesús, oveja de su redil. ¿Cómo es que termina? ¿Me dan permiso de hacer cosas extrañas? Soy hijo del Rey de Reyes, en Cristo lo tengo todo. Me ha dado la vida eterna, que es mi único tesoro. Soy soldado de Jesús, oveja de su redil, un alumno de su escuela y una flor de su jardín. Soy hijo del Rey de Reyes, en Cristo lo tengo todo. Me ha dado la vida eterna, que es mi único tesoro. Soy soldado de Jesús. Bueno, y porque es que hay un pastor que cantaba esto siempre, siempre, siempre. Eso, todo retiro espiritual, todo reunión de bautismos, todo culto que ese pastor predicaba, cantaba eso. No, primitivo. Sí, Agustín se la aprendió a él. Y el entender de quién somos hijos y qué lugar cumplimos, qué rol cumplimos en un hogar o en una manada, eso es lo que nos genera identidad. Y la identidad nos ayuda a comprender nuestro propósito. Y ella es la que después en consecuencia trae que uno se prepare. No sé si ustedes han conocido gente con crisis de identidad, eso es fácil de reconocer. A veces, pero hay gente que, por ejemplo, a veces tiene la tendencia a vestir demasiado mal o maneras muy estrambóticas. Hay gente que siempre está buscando como pertenecer a un grupo de personas, está buscando aceptación de la gente, por ejemplo, todo el tiempo le preocupa mucho el ser aceptado por los demás, está todo el tiempo tratando de demostrar que tiene que ser aceptado por alguien. Pero aquel que entiende quién es, al momento en que lo entiende, esas cosas dejan de preocuparse, dejan de ser preocupantes más bien. Y ahora todo esto venía a que un hogar, por eso es importante una figura paterna y una figura materna, porque la identidad de un ser humano desde los primeros años de edad se construye a través de esas dos imágenes. Es muy importante, porque la relación de los seres humanos naturales bajo el diseño de Dios es entre dos, primero, y segundo, uno de los dos desempeña el rol masculino y el otro el rol femenino. Y eso ni siquiera el movimiento homosexual ni transexual, o sea, LGBTI, ha podido negar, al contrario, lo refuerzan, a la manera de ellos, obviamente. Pero conozcan las parejas homosexuales, yo conocí decenas de parejas homosexuales, decenas he conocido en mi vida, y algunas muy de cerca, y en todas, sin excepción, hay una propensión psicológica a que uno desempeña el rol del varón y el otro desempeña el rol de la mujer. Porque ni siquiera en eso, al contrario, refuerzan la idea. Por más de que traten de pensar de que ellos hablan en su discurso y en su filosofía de que hay una tal identidad de género, entonces que uno se tiene que definir si es hombre o es mujer, es según lo que uno piensa y cómo se sienta, pero a la larga lo que yo quiero decir es que ellos por lo menos refuerzan esta idea bíblica, aunque a una manera equivocada, de que hay un varón y una mujer. No hay tres géneros ni uno, son dos.
Y la identidad de un ser humano necesita las dos, los dos, ambos. La figura paterna, la figura materna. Para un niño varón en sus primeros años es más importante de pronto la figura materna. No los primeros como los segundos, como los 4 a los 6, es muy importante la figura materna. Y para una nenita, para una niña, es muy importante la figura paterna, sobre todo entre los 4 y los 6. Los primeros años, la mamá. Los primeros 3, los primeros 6 meses, sobre todo, la mamá. La mamá, estar pegaditos al pecho, al abrigo de la mamá. Pero cuando vamos creciendo, nuestra personalidad se va formando y desarrollando a partir también de una manera sana, en que entendamos quiénes somos, y ese entendimiento viene de entender quién es mi papá y quién es mi mamá, y qué es lo que ellos hacen, y cómo son ellos, y cómo es su aspecto. Ustedes no sé si se lo alcanzan a imaginar, pero lo terriblemente importante que es para el ser humano entender cuál es el aspecto de la cara del papá o de la mamá, para aquellas personas que nunca lo han visto. Eso es una cosa tremendísima. Eso apela a los instintos más profundos de un ser humano, a tal punto que la gente que fue adoptada, por ejemplo, hace 20 años por allá con la tragedia de Armero, hace 26, viven hoy en día, son adultos ya grandes, maduros, que viven por allá en Suecia o viven en países súper desarrollados del norte de Europa, se devuelven a Colombia porque no pueden, con la curiosidad, con ese anhelo interno de entender quiénes son. Por más de que sean adoptados, tengan un papá noruego y una mamá noruega, se vienen acá a buscar su familia de campesinos por allá en Antioquia o por allá en Caldas, de donde fue la tragedia de Armero. Se vienen a buscarlos para ver una cara parecida a la de ellos, porque todo ser humano necesita entender quién es, o sea, de dónde salió. Esa es la clave, para uno entender quién es, de dónde salí. Sí, todo el mundo se pregunta eso en algún momento. Sí. Todos. Sí, y de ahí... No, el papá y la mamá. Yo tengo un amigo que sufrió. Una pérdida así. No, él estuvo en Armero. Ah, ya. Salió de allá como de 15, 16 años. Pero pues la mamá estaba acá, murió de cáncer, y el papá sí lo sacaron del bar. Muy padre. Pero no sufrió pérdidas de vida, sino solo materiales. ¿Y quedaron separados o se lograron reencontrar? No, se lograron reencontrar. Entonces él decía, no, pues yo pensé que mi papá se había muerto. Pero cuando voy me lo encuentro como a los 3 días después. Digo, yo lo hallaba muerto, yo lo hallaba por ahí en una volqueta. Increíble. No se lo encontró. Qué bendición, increíble. Hubo mucha gente que se perdió, aún teniendo los papás vivos, se los llevaron. Los dieron por padres muertos y se los llevaron. Y hoy en día están ahora en demandas y en cosas, tratando de reencontrarse con sus familias. Y eso es una cosa muy tremenda. Y uno pensaría, pues allá que por allá en Eslovenia, en Lituania, uno que va a querer devolverse para Colombia. Sí, la situación económica, las oportunidades son mucho mejores, pero les gana ese deseo intrínseco del ser humano de comprender quiénes son, la identidad de un ser humano. Se basa mucho en eso, figura paterna y materna. Yo tuve las dos, claro está, pero a pesar de la separación de mis papás, a mí me vinieron otro tipo de conflictos que no tenían que ver tanto con la identidad, no hacia mis hermanos, que eran más pequeñitos. O cuando aparece una persona, aparece de repente el papá y te dice, ese que tú llamas padre, ese no es tu papá, como decía una canción de salsa. Sí, cosas de esas. Ese tipo, eso. Son ellos dos personajes. Ella viste de traje, él siempre viste de traje y ella viste de lino. Y son cosas que uno no puede comprender, pero cuando pasó en mi familia, claro, ha pasado en mi familia un par de veces, de hecho, en varios sectores de ramas de mi familia ha pasado, las crisis de identidad que ello genera son fuertes. Hay que entender uno quién es, y eso se logra, en el caso de los niños, ojalá en un lugar donde estén los dos. Hay mamás y papás que pensarán, ay no, sobre todo mamás de esta época, no, hoy el movimiento feminista impulsa mucho eso. Cualquier mujer es capaz de hacer lo que sea, sacar cualquier niño adelante sola. Y ello es una verdad a medias, porque si puede eso no es lo mejor siempre que estén los dos en un hogar funcional. Incluso en Brasil el presidente que fue elegido tiene descendencia judía y prohibió la ideología de género y el aborto dentro de estos, en los últimos 2 meses. Ay, no sabía eso, tremendo eso. Bueno, ahora yo les hago una pregunta. Vengan, hablamos un poquitico de las opiniones de ese hombre. Él dijo una frase que los periodistas la utilizaron para acabar con él. De hecho, ese señor no me agrada mucho, que tiene algunas ideas fascistas, pero de hecho parte del fascismo se basa en algunas veces en el pensamiento conservador, ¿no? Que es diferente al pensamiento bíblico, no siempre coinciden.
pero él es un hombre más bien muy conservador, lo cual puede que esté bien, pero él dijo, si yo tuviera un hijo gay, preferiría muerto antes que llamarlo hijo, preferiría que muriera en un accidente antes que él me llamara papá. No sé ustedes qué opinión les merece esas palabras del hombre. Ustedes como hijos de Dios pensarían igual que él, o qué harían si alguno de ustedes un día, un hijo de ustedes le dice, no, soy gay. Pues yo digo que en el caso mío me queda un hijo porque el otro falleció. Pero él me hizo esa pregunta hace unos días. Mami, si te digo que soy gay, ¿qué harías? Le digo, amarte y seguirte amándote como hijo mío que eres, porque ¿qué puedo hacer yo? Aceptarte como eres. Dijo, bueno, pero no lo soy. Sí, pero yo pienso que sí, deben aceptarlos como son, porque ya ¿qué puedo hacer? Pero yo creo que hombres, o sea, yo de pronto pienso que la mujer como mamá de pronto es como, pero uno de hombre es difícil. Es Es más difícil asimilar que uno de papá, de Sí. pronto su hijo le diga, Sí, claro. papá, mire que, uy, es Sí. difícil. Yo creo que es duro. Sí. Para el hombre es más duro que para la mujer. De todas maneras, lo que yo entiendo es que Dios no es que uno deje de amar, pero tampoco que acepte las cosas, ¿no? Exacto. Ese era el punto de equilibrio al cual también me gustaría. Sí, no, Digamos que eso es lo que uno piensa, ¿no? Digamos que cuando se dan esos casos, pues la mayoría son porque se han alejado de Dios y han cometido errores. Y digamos que, pues yo estaba leyendo la última de Reyes, la primera carta de los Reyes, y vieron mucho eso, que Dios perdonaba a los padres, pero también la ira de Dios venía sobre los hijos. Exacto. Entonces digamos que muchas cosas vienen de eso, entonces es como entender Sí, el por qué sucede. en ese caso digo que uno acepta cuando lo comparte, porque pues, Exacto, ahora viene el desde punto. cualquier punto de Pero yo vista le no. digo a Dios que él dice, con la que la salvo yo en mi casa. Entonces yo le pido a Dios que de rodilla, ¿no? Exacto, muy Y hay bien. una oración que mis hijos tienen que ser hombres, ¿sí? Son hombres. Exacto, entonces Pues claro, yo creo eso que es lo uno que... desea, pero si se le Claro. presenta el caso que uno puede hacer, uno no va a matar a su hijo, ni lo va a echar, ni lo va a El desviar. Señor también dice que No, quiere misericordia y no sacrificios, ¿no? Conocimiento de Jehová. Como pasó con los hijos de la señora de Sapiraquive, ¿no? Un hijo gay lo echó de la iglesia, y ahora el hijo de gay encabeza el movimiento en contra de la secta de ella, la mamá de la señora Piraquive. Pero el asunto creo que más crucial ahí, creo que lo mencionaba también Heidicita y Alex, el centro de todo, dice una canción, es Jesús. Antes de preocuparnos por si un hijo es gay o un hijo es fornicario o un hijo es adúltero o un hijo está en cualquier tipo o género de pecado, tenemos que preguntarnos primero si el pecado más importante de todos, de ese, que es rechazar a Cristo y pisotear su sangre, por ejemplo. Lo más importante más bien es arrepentirse de ese. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene a Cristo y busca de Él o está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero para ello el requisito es estar en Cristo. Por tanto, nuestra principal preocupación, además de que eso es pecado, y es preocupante porque el pecado es causa de muerte, es preocuparnos porque aquella persona llegue a los pies de Jesucristo y se encuentre con Él y sea salvo por medio de la sangre de Él. Y una de las cosas que muchos pastores fallan de pronto por el tema de que tienen que mostrar a veces una buena imagen delante de la iglesia o qué sé yo, dar ejemplo, es que los hijos crecen como rígidos y duros y luego llega la adolescencia y se apartan de Cristo o nunca estuvieron en Cristo y le cogen ese rechazo al evangelio fuerte, y ello es casi tan grave que cuando el hijo sale gay, porque bueno, el hijo gay evidentemente está lejos de Cristo, evidentemente está fuera de Cristo, porque si estuviera el Espíritu Santo morando adentro de él, sería una nueva criatura y no buscaría esas cosas, simple, sí, eso sería simple. Pero el hijo que se aparta de Cristo así no sea gay, eso es casi tan grave como lo anterior. Y eso es algo que nosotros tenemos que evitar a toda costa como hijos de Dios, que estamos formando futuros posibles hijos de Dios, que cada uno llegará a su momento y tendrá que tomar su propia decisión por el Señor, sin intervención nuestra, sin presión nuestra, porque Cristo, la relación y la salvación con Cristo son totalmente personales e intransferibles. Entonces llegará el momento en que cada uno tendrá que decidir, tendrá que mirar, y por tanto el amor, claro, es algo, un deber nuestro, pero yo les digo, el amor también es echar a alguien de la casa. Amar es echar a alguien de la casa. Si un hijo mío, yo no tengo hijos, pero si llegara un hijo mío a los 17 años o 18 años y me viene a traerme parranderos a la casa o a armarme orgías en la casa, ¿cuál es mi deber como papá que lo ama? Por amor a él lo tengo que echar de la casa.
había un muchacho que... Si no se corrige, ¿no? Ah, claro. Sí, si no se corrige después de hablarle y agotar los otros recursos, claro una está. señora que tenía un hijo así. Y pues parece ser que al comienzo le dio súper duro. Pero pues después ella lo apoyó en esas cosas, incluso creo que le hizo un disfraz, ¿no? Hizo fiesta de disfraces y le hizo disfraz de romano. Entonces él se vistió de romano para su fiesta de disfraces. Y pues ya el man llegaba con el novio a la casa, se quedaba en la casa, no me acuerdo para que se quedara con el novio. Pero y eso ya es terrible. Pero yo creo que de pronto eso también va de la crianza que ejercen los papás sobre las personas, ¿no? Puede que Porque mire que muchas veces uno ve que a veces, como dice Alejo, por eso existe la entidad del papá y la mamá, porque muchas veces que uno es que no hay ese como ese apoyo de los papás. En la mayoría de los casos, cuando Un les señor cuento, que tenía 2 hijos, entonces le dijeron, usted tiene que estar mucho callado, él iba a la iglesia, tiene que estar callado porque usted no sabe si en la adolescencia su hijo se convierta en homosexual. Es que Y él dijo, mis hijos nacieron varones, ¿sí? Y yo lo declaro que son varones. Al final, entonces yo no tengo miedo de eso, que mis hijos serán varones, no fueron mujeres, son hombres. Entonces hay que declarar eso, declarar la palabra de Dios. Es que la palabra tiene poder, porque mire que mi mamá nos contaba una vez, había una señora y había un gay, y la señora lo criticaba mucho, ay, que ese no sé, que ese sí. Y mire que pasando el tiempo, a la señora le nacieron uno que sí era gay, que ese sí, y el otro sí era Muy gay. reloj. Es que yo les quiero comentar algo también a propósito. Bueno, Digamos que ahí también hay cambio también de personas como Oscar, el que salió en protagonista de novela, Sí. que era un testimonio que volvió cristiano, y otro que era Nerú, que también, pues, digamos que las personas cuando buscan a Cristo, yo escuchaba a un predicador y decía, hay personas que van a la iglesia, van con sus hijos, los obligan, pero los hijos se apartan de Dios. Entonces ahí reforzando el tema de que la relación con Dios es personal, ¿sí? Pues igual ahí está la promesa de Dios que será salvo uno y toda su familia, pero entonces digamos que en temas de oración, porque si ve uno que muchas veces hijos de pastores se apartan y que después de pues andar en el mundo pues vuelven, ¿no? Pues la ahí misericordia viene. de Dios es grande. Sí, no, sí. Solo Sí. dos cosas quiero decir. Una, quería aclarar que el comentario que yo hice, lo hice pues para reforzar lo que usted está diciendo. Claro, sí, tienes toda la razón. Que echar a un hijo de la casa a veces es amor. Sí, yo estoy de O acuerdo sea, con eso. y por ejemplo, claro, esa señora tiene el amor de ella como mujer, como madre. O sea, es que de verdad que uno tiene que aprender tantas cosas. Porque el amor de Dios es un amor egoísta y es un amor idolátrico, es un amor malo, nocivo. El amor de Dios a uno lo castiga y el que ama a sus hijos los castiga. Exacto. Los reprende, los corrige. Entonces a veces uno puede parecer cruel y puede parecer duro y malo, pero no es. Porque al final eso es una bendición para uno. Yo a veces le pido a Dios que me reprenda. Y estaba escuchando predicaciones del pastor Antonio en las que él decía eso, que ama a su hijo lo reprende. Y decía, preocúpese cuando Dios no lo reprende. Es Y que, otra, no, perdón, dale. solo una cosa más que decir. Y yo creo que, por ejemplo, lo que decía Heidi y lo que decía Andrés también, el asunto de soltar la boca a uno depende de la forma en la que uno lo haga, ¿no? Porque pues, eso yo le digo como un tiempo en el que yo pues tengo pocos años buscando de Dios, ¿sí me entiendes? Son 10 años, pero han sido 10 años que han sido intensos en muchas cosas, ¿no? Y en el trato, en el quebranto y en cosas que Dios le enseña a uno. Y uno entiende que depende es cómo uno dice las cosas, ¿no? Si uno las dice con toda soberbia, con toda arrogancia, con toda jactancia, ese gay, esa loca, todas esas cosas, pues grave, porque uno está abriendo la boca de una forma mala, ¿no? pero Cuando uno abre la boca con temor delante de Dios, uno puede declarar el juicio de lo que Dios habla, porque para eso Dios lo habla, para que uno lo hable, pero de una manera como humilde, ¿sí me entiende? Como una manera El fruto de agradable a Dios. fruto de Dios. Sí, yo, a propósito del caso que tú cuentas, mi mamá también conoció uno allá en Los Ángeles, cuando les hablaba de ella y de su viaje que tuvo, conoció una familia muy peculiar, y la hija mayorcita que está en la adolescencia, a pesar de que no está en pecado de homosexualismo, porque la Biblia habla que eso es uno de los pecados sexuales más graves que existen, ella llevaba al novio a la casa, entablar una relación en donde entró la fornicación, y lo que hicieron los papás, por supuestamente amor, era consentir el pecado.
Entonces, no, tengan su piecita, tengan su cuartico, y Horrible. se les convirtió en un problema después imparable. Claro. Y consentir el pecado, de hecho, es una forma de aborrecer a los hijos, no de amarlos, sino todo lo contrario. Y hay papás en la tierra que por supuestamente amar a sus hijos lo que hacen es destruirlos sin querer, Por temor a que se vayan. por temor a que se vayan, por miedo a que se sientan mal, a que sufran. Y de hecho el sufrimiento a veces es necesario en la vida del ser humano para arrepentirse y para cambiar. Y iba a hablar del tema, ahora a propósito que ustedes mencionan tantas cosas, cuando la mayoría de los casos, y eso también lo decía el pastor Mauricio una vez, la mayoría de los casos en donde aparecen personas que resultan con cuestiones de homosexualidad en su vida, o de travestismo, o cualquier cosa semejante, tiene que ver en un 1% de nacimiento y en un 99% por experiencias negativas generalmente asociadas al abuso durante la niñez. Y de ello yo tengo una persona muy cercana en mi familia que tuvo que hacer la misma pregunta que hicieron a una tía, a mí me la hicieron, pero al revés. Hijo, ¿tú qué pensarías si tu mamá resultara? Yo le dije, no, pues normal, madre, pues yo la seguiría queriendo, la seguiría amando, ¿no? Le dije eso, pero su merced es dueña de sus propias decisiones. Usted verá qué hace con su vida, yo le respeto, usted qué haga con su vida. Cuando estuvo los años cuando salió de esos años en los que estuvo en esas cosas, que por cierto, las consecuencias cuando vinieron de parte de Dios fueron dolorosísimas y terribles, y no las debo contar acá, pero fueron espantosas las consecuencias que le vinieron a la vida de mi madre por esos años que estuvo apartada de Cristo, en esas cosas en específico. Lo que yo sí aprendí es que en ese caso había un historial de abuso, y el abuso propicia, potencializa incluso si alguien es proclive a esas cosas. Terrible. Conozco otro caso, y fue un caso de un compañero de la universidad, que me atrevo a mencionar hoy aquí, contar la historia de él. Ya me senté a hablar con él y él es abiertamente gay, o sea, es una loca completa. El chico es totalmente amanerado, pero a más no decir, es un cantante, de hecho muy buen cantante. Y un día nos pusimos a hablar en un funeral, sí, se murió el papá de una compañera, y nos pusimos a hablar de cosas espirituales, tocamos el tema con el chico gay. Y el chico, ay, sí, a mi mamá le pasó, a mi mamá esto, a mi mamá lo otro. Y yo, ¿cómo así tu mamá qué? Mi mamá es cristiana de hace 20 años, mi mamá va a la iglesia, se la pasa orando, se la pasa no sé qué, Entonces yo dije, ve, qué interesante. Curioso la historia de la mamá de este muchacho. Entonces empecé a indagar. Entonces el cuento era que independientemente de la crianza, que puede que sea un factor en que hubiera influido, la mala crianza, en que un hijo termine a la final, o el abuso termine a la final así como también la mala creencia puede determinar que un hijo se aparte del evangelio. Lo que ocurre en el caso de ese muchacho que le estoy hablando es que el mal testimonio, la falta o la ausencia de fruto del Espíritu Santo en parte del papá o la mamá, siendo cristianos, pero la ausencia adentro de la intimidad del hogar, la ausencia del fruto del Espíritu Santo provoca indefectiblemente que los hijos crecen y, salvo algunas excepciones, crezcan y se vayan directico para el mundo. Directico. Y hermanos, de esto puede dar cuenta el mismo pastor Antonio, en una etapa de su vida. No fue siempre así, pero en una etapa de su vida, cuando él mismo contaba, el testimonio de él está grabado en YouTube no sé cuántas veces. Ahí lo pueden encontrar, como los papás de él, en la época en que no daban fruto, esa ausencia de fruto combinada con el cristianismo de ellos ocasionó rebeldía en el corazón de sus hijos. Los corazones de los hijos son muy sensibles a eso. O sea, ¿cómo es posible que se paren, prediquen? Y eso le pasa a muchos hijos de pastores, y hablen y en la casa se echan en cara hasta la predicación del culto anterior. Ay, es que usted predicó esto, usted predicó lo otro, y mire, usted qué se cree, y la pelea y la cosa, y las mujeres son más dadas a cantaletear que los varones por construcción de la fisionomía cerebral, casi que eso. En cambio, los varones somos más dados a otro tipo de errores más relacionados con lo que dejamos de hacer. Entonces el varón deja de hacer y la mujer empieza y empieza el problema. Ya después viene la ira y viene la cosa. ¿Por qué creen que los niños son berrinchosos a veces? Hermanos, tal vez esta palabra sea un poco reveladora y dura, pero para los que ya fueron papás, yo aquí les hablo con la misma autoridad con la que habla el matrimonio, con la autoridad de la palabra de Dios y con la autoridad de Cristo, no más. No porque tenga experiencia en nada de esas cosas, hermanos. Pero los niños, ¿por qué se vuelven berrinchosos? Porque detectan que la ira en la mamá o la ira en el papá logra algo en la conducta del otro o en ellos mismos.
Y la ira no siempre es golpes y patadas y puños, como el caso de don Pachito, mi papá. Sí, ya se volvió un hombre famoso acá. No, no solamente es eso. La ira también. En Canadá y próximamente en el mundo. Sí, exacto. Estoy volviendo famoso, mi papá. No, la ira en muchas cosas. En echar en cara, en hacer reclamos, en alzar la voz, en abrir los ojos, cosas de que a veces reacciones en el lenguaje no verbal que tienen los seres humanos, que no solamente, y estoy hablando de una sola parte del fruto del Espíritu Santo, que la ira nomás, la ausencia del Espíritu Santo más bien, la ausencia del fruto del Espíritu Santo, por ejemplo, que sería la ira. Hay muchísimas cosas en las que podríamos ver ausencia del fruto del Espíritu Santo en la vida de los papás, que ocasionan que a la larga los hijos van creciendo y se van volviendo rebeldes. La falta de diálogo entre los papás, el que se echen en cara las cosas. Si saben que es echar en cara, sí. Ay, pero usted el otro día me dijo, el otro día me hizo, y no se perdonen. Alguien entre en estado de estrés y empiece a gritar a los demás, si ve, ya falta media hora para la iglesia, si ve, ya la hora para salir para el culto, y ustedes no sé qué, y después llega a la iglesia y te alabaré, pues, hermanos, ¿qué va a pensar? Le coges fastidio y empiezas a aborrecer el evangelio. Entonces, no se trata de no obligar a los hijos, o pilas, porque la palabra de Dios nos va a decir, instruye al niño en su camino. A los niños pequeñitos, ellos no tienen todavía la capacidad intelectual de decidir si van o no a la iglesia. Los niños bien chiquiticos no tienen la capacidad intelectual de decidir si se quedan en la casa jugando a Nintendo o ir a la iglesia. No, es que no es decisión, es que yo soy tu papá o soy tu mamá, y eso es lo correcto y es mi deber delante de Dios llevarte a la iglesia. Ya un guaymarón de 18, de 20 años, pues hasta yo digo, listo, sí, ya le toca decidir. Ahí sí que decida. Diría yo, bueno, ya si no quiere seguir a Cristo y ya no quiere hacer, bueno, es su decisión, tocará seguir a amarlo y seguir orando por Él y dando testimonio y dando fruto. Pero créanme, hermanos, los hogares en donde hay fruto del Espíritu Santo, los niños terminan creciendo amando al Señor, amándolo, porque ven el fruto y el fruto es bueno, el fruto sabe rico. Dime, cuéntanos. El otro día, pues, la Biblia dice que bienaventurado es el hombre cuando medita en la palabra de Dios. O sea, más de tantas cosas que uno puede pensar y le puede pedir a la cabeza. El otro día estaba meditando y meditaba precisamente en eso, ¿no? En que los niños van a la iglesia y a veces reciben la palabra, reciben las enseñanzas. ¿Cuántos niños no saben la historia de Sansón? La historia de Juan el Bautista, ustedes los llevan a la escuela dominical y todo el mundo se la sabe. Y uno encuentra así testimonios de pelados adolescentes que fueron, incluso yo una vez me encontré con un chino que era metalero vampírico. Y el chino me dijo que él había sido líder de jóvenes y todo la escuela dominical y todas cosas. Pero entonces, o sea, lo que yo entendía el otro día era la necesidad tan tremenda de pedirle a Dios que nos enseñe cómo meter a los niños al altar. No me refiero al altar de Él, sino al altar de Dios. Que ellos sientan el fuego, que ellos tengan la presencia, que conozcan no solamente la palabra y la instrucción, sino que ellos tengan un contacto espiritual con Dios y sean conscientes de eso. Porque eso, o sea, con tanta filosofía que hay, con tanto conocimiento, con tantas cosas que van a enfrentar ellos en la vida, pueden llegar a pensar que la Biblia es algo conceptual. Son cosas, a mí por lo menos, o sea, yo con todo y mis cosas que he vivido, yo digo, para mí la Biblia no es un libro conceptual, ni mira que es algo conceptual. De hecho, aquí donde estoy siento el fuego, aquí está la presencia de Dios, y eso es lo que lo mantiene a uno ahí, o sea, saber que Dios es real, que no porque uno no vea con los ojos. Sí, amén. Asimismo también, por ejemplo, los niños que siendo niños vieron cómo Dios respondía a una oración o hacía un milagro, por más de que se aparten algún día, siempre volverán al Señor en el momento de mayor dificultad, volverán a ver y entenderán que hay un Dios en el cielo. Sí. Yo escuchaba un testimonio de una niña en Perú, que los papás eran cristianos y ella no tenía una enfermedad congénita que no se podía levantar de la cama, entonces estaba como un vegetal. Entonces ellos, al ser creyentes, empezaban a orar y a cantar y pues a alabar, y duraron varios años dentro de ese proceso. Después, cuando la niña creció, se levantó, digamos que ya podía jugar con los niños y todo eso duró un tiempo. Entonces, como que ellos cerraron esa habitación para que no volviera a entrar. Entonces, un día buscando a la niña, que ya pues digamos en otra edad, entonces ella rompió el candado y entró y pues empezó a alabar y a orar, y estaba orando en lenguas cuando entraron los padres y pues le dijeron, ¿tú qué haces acá? ¿Tú ya saliste de esa enfermedad? Digo, yo ya puedo caminar, yo puedo saltar, salir a jugar con mis amigas, pero yo jamás he podido disfrutar la presencia de Dios
y todo lo que yo vivo en el mundo no se iguala a lo que yo disfruto cuando estoy acá, cuando ustedes entraban a orar por mí. Uy, qué maravilloso. Quiero aprovechar, y no me importa desviarme del tema, pero no importa. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo escuché que no. No importa si me desvío un poquito del tema porque esto es unas cosas cuando la gloria se la lleva el Señor, pero quiero contarles algo también y que ustedes mediten. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Estos días fue noticia, no me acuerdo en qué ciudad de Colombia, de Tierra Caliente, que a un pastor se le murió el hijo. El hijo murió de manera violenta. Y la noticia se volvió de dominio nacional, porque un profeta o alguien dijo en la iglesia, según el pastor, que Dios iba a resucitar al niño, que el niño iba, o el hijo iba a resucitar. Sí. Llevaba 10 días muerto en la casa del pastor, y ellos estaban alabando y ponían alabanza de eso, adoraban, ya el olor estaba 10 días. Finalmente la historia culminó en que la policía tuvo que entrar, ya los vecinos pues pusieron, no sé cómo hicieron una acción ahí ilegal, y entró la policía y sacaron el cuerpo y lo enterraron. Y entonces hablábamos de eso con mi mamá el 1 de enero y mi mamá decía, uy, pero la fe de ese hombre tan tremenda, ¿no? Qué fe tan tremenda la de ese hombre. Yo le decía, no, espere, madre, puede que no. ¿Qué tal que ese hombre no hubiera tenido fe? ¿Qué tal que hubiera sido, dijo mi hermano, añadió mi hermano, hubiera sido que era un tema más bien de que el hombre estaba pegado a su hijo y no hubiera aceptado la muerte de él? Y yo les voy a decir en cuál estaba la diferencia cuando yo le decía a mi mamá que puede que no sea fe, porque la fe, según de pronto muchas personas es, no, yo creo que Dios lo va a levantar, yo creo que el Señor lo va a resucitar, aleluya, yo lo creo, la Biblia lo dice, y empiezan a orar. O que venga un profeta, X, no sé si de Dios o no, porque eso es tema de otra conversación, cómo saber si un profeta es de Dios o no, eso es tema de otra charla. Que venga y me diga, no, Dios te lo va a levantar. Yo les digo, ¿acaso eso es fe? No necesariamente. La fe según la Biblia viene en Romanos capítulo 10 y dice apóstol Pablo, ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? Pero ¿cómo creerán en aquel que no le han predicado? ¿Y cómo les predicarán si nadie les envía? Así pues, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo que está diciendo en esas palabras que acabo de decir un poco enredadas, es que la fe es un proceso que comienza cuando alguien es enviado a dar testimonio. Y viene a mí, por ejemplo, y me cuenta cosas maravillosas que Dios hizo. Entonces yo creo. Creer empieza acá en la cabeza. Y claro, creer no necesariamente es la fe, es la cuota inicial. Yo creo en Jesucristo. Alguien me habló de los milagros que Dios hace, yo lo creo acá. Pero el apóstol Pablo dice, ¿cómo invocarán? Y la diferencia entre la fe y simplemente una mera sugestión o creer en algo estriba en invocar el Espíritu de Dios. Pero cuando yo invoco el Espíritu de Dios, la palabra que está escrita, que diría en griego el logos, la palabra escrita se convierte en rema, o sea, en revelación. Y la fe tiene que ver con la revelación. Por eso Romanos capítulo 2, a los capítulos más adelante, dice el autor y el consumador de la fe es Cristo. El mismo que Juan capítulo 1 le llama el verbo, o sea, la palabra hablada, es decir, el rema de Dios. El rema es la fe, Cristo es el autor. ¿Por qué? Porque Cristo emite palabras, Él es la palabra misma. Cuando Él algo dice, eso se hace. Entonces, la fe tiene que ver con que Dios le revela algo a uno en el rema, en el espíritu, y yo entiendo que es de Dios. Y cuando es de Él, no hay nada que lo impida ni que lo detenga. Entonces, hablábamos de señores, no sé ustedes qué hubieran hecho, me pongo a orar por mi niño, pues tal vez el asunto no era que el hombre tuviera fe, sino que quizás era exactamente lo contrario, tal vez el varón lo que tenía era falta de fe. Porque la fe misma es revelación por el Espíritu Santo de que Dios va a hacer algo, es un rema, es una sensación en el espíritu de que Él me está hablando. Lo demás va solamente en la cabeza, o en la sugestión, o en el dolor de una pérdida. Entonces, ahora yo les dejo una ñapa con esa historia. ¿Cómo uno sabe que un profeta es de Dios o no? Según la Biblia, cuando el profeta dice que va a pasar algo, y pasa. ¿Cómo queda un profeta que dice el niño se va a levantar y no se levanta? Ay, es que ustedes no tenían fe. No, eso no es un profeta. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos toque profetizar. Yo por lo menos tengo un cuidado, a mí me toca tener un cuidado terrible porque Dios me llamó a eso. Y los profetas, claro, a veces se equivocan. Pero saben, voy a citar las palabras del pastor Antonio.
un profeta en la carne es más peligroso que una balacera en un ascensor. Yo de verdad, que una balacera en un ascensor. Por esa razón. Es que yo quiero decirle, y era eso, o sea, yo entiendo ahí que uno debe tener la fe, incluso, ¿cómo le digo yo? Por ejemplo, hay gente que a todo lo que hace, por ejemplo, llega a una casa y todo lo que pise la planta o nuestro piso o esto, y entonces comienzan a hacer un poco de cosas horribles. Llega a la casa de alguien a decir, esta casa es mía, cosas tan horribles. Entonces, es como más bien lo que Dios le habló a uno. Sí, Lo que Dios le dijo, lo que Dios le habló a uno, poner la fe en Jesucristo y en la palabra que Dios le dio a uno. No, incluso no toda la Biblia es para todo momento, no todas las palabras, o sea, sí, sino en lo que es el lo rema, que Dios le habló a uno, sí. el rema en el momento apropiado. Y lo otro que quería decir era eso, que hay profetas que hablan de su propio corazón, un poco de cosas ahí. Sí, eso estoy de acuerdo, eso es muy, muy grave y muy delicado. Yo tal vez algún momento quizás también cometí ese error cuando estaba recién empezando. Ya después entré en una racha de que todas, no me fallaba ninguna. Pero yo supongo que como soy humano algún día podría yo fallar. Y yo le doy gracias a Dios que tengo pastores encima mío que me ayudan a corregirme cuando ando mal, cuando digo algo que no es. Tal como le pasó al pastor Carlitos en su momento, tal vez que ni siquiera fue una palabra profética, dijo un comentario. Y el pastor Mauricio vino y dijo, no, pastor Carlos, esto no es así, es asá. Y listo, quedó el problema ahí. Además se necesita tener un corazón muy humilde y muy lindo para ser usado por Dios. A tal punto que pueda venir un pastor y decirte, oye, te equivocaste, y uno decir, oiga, sí, me equivoqué, como hizo el pastor Carlos, que es un gran hombre de Dios. Y yo sé que lo es por el fruto que él da, no por las profecías, sino por el fruto, que esa es la segunda característica. Que lo que tú digas sea de Dios, porque se pasa, y tu fruto, tu vida. ¿Y cómo tú sabes que tu vida es de Dios? Porque tú colocas una cámara imaginaria en tu casa, como en un antiguo juego que llamaba Mario Kart. Hay una nubecita chistosa con un animalito encima de una tortuguita. Yo sé que es muy bizarro y al mismo tiempo hasta tonto y ladino el comentario, pero es que no me lo imagino de otra forma. Sí, yo cuando me conocí muchos de los hermanos de la iglesia, cuando yo estaba más jovencito, a veces nos reuníamos a jugar Mario Kart. Sí, suena muy en la carne, ¿no? Hoy en día suena hasta bochornoso. Pero sí, y había una nubecita que manejaba una cámara, imagínense, no, yo sé que suena muy tonto, la nubecita, con una tortuga encima, con una cámara colgando de un cosito de pescar, examinándole todo el día y toda la noche a toda hora. Es un dron. Un dron, sí, hoy en día. Y mirando exactamente cómo eres, cómo es tu carácter, tu falta de carácter, tu temperamento. Ese es el fruto, ahí está, sobre todo en lo escondido, no solo en lo público, ¿no? Porque mi propia esposa me dice, usted en la iglesia es una santa paloma, hermano. Si usted en la iglesia no los trata como me trata a mí. Y yo le digo, pero es que en la iglesia a mí no me interrumpen como me interrumpes tú. Ay, vaya allá a la iglesia a predicar, claro, sí, aquí bravo con su esposa. No, pues aquí yo le estoy aquí echándosela a ella, también para que no solo ella entienda, sino yo mismo y ustedes y todos, que si bien nosotros todos tenemos que ser un ejemplo a seguir en cuanto a lo que Cristo se refiere, porque si dice la palabra, ser ejemplo en todo, dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14, si mal no estoy, ser ejemplo en todo. Hermano, tenemos que también entender que nosotros somos humanos, y el mostrarnos tal como somos hace parte de eso que Dios ama, que se llama la humildad, mostrarnos como somos, ¿sí? Entonces yo a veces me tomo la libertad deliberadamente de exponer mis defectos aquí en estas grabaciones y en público, y decir, sí, yo a veces hablo un poquito, se me alza un poquito, empiezo a alzar la voz cuando mi esposa me empieza a interrumpir, lo hago y ella me dice, pídeme perdón, y yo al principio no lo hago, y no, ¿por qué? Si usted me interrumpió, ¿qué le pasa? Sí, a veces le digo así, ay, ¿cómo así? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se dice? ¿Qué te pasa? Repite. Bueno, ¿qué te pasa? Y ya después cuando estamos en la cama esa noche, cuando más al día siguiente, aunque eso es pecado y lo admito, que eso es pecado, dejar al día siguiente, yo le digo, oiga, sí, amor, perdona entonces anoche por decirte que, y alzar la voz y poner así, y ponerme bravo. Que yo me pongo bravo, hermanos, yo no soy como los otros pastores que ya han logrado menguar totalmente la carne. Que Dios me use ha sido una bendición para mi vida, para yo crecer espiritualmente y en el carácter. Pero hermano, yo antes de que Dios me empezara a usar, y a una hora todavía soy una persona completamente promedio en muchas cosas. No he alcanzado muchas vainas. Pero aún así, les puedo decir que el fruto del Espíritu, el fruto de las cosas de Dios sí se puede ver.
Y ella lo ha visto y ella un día me dijo en privado, oye, yo sí he visto el fruto de Dios en tu vida, sí has cambiado. Y, bueno, al menos soy algo, al menos soy salvo. Sí lo ha visto. Hay veces que para mí fue muy difícil, y volviendo al tema del matrimonio, muy difícil quedarme callado cuando la mujer está hablando, o está alegando, o está diciendo mis errores, o está hablando lo que uno deja de hacer, y usted, y si le da por pelear, y le da por alegar, le da... Difícil para uno es quedarse callado, pero la Biblia dice, eso es parte del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia. Un día me tocó fingir que cerraba los ojos por dentro, pero tenerlos abiertos para no responderle, porque yo dije, no puedo, tengo que dar fruto. Y ella no es menos mujer de Dios porque un día le dé por alegarme. Eso no la hace a ella menos mejor mujer de Dios. Eso es lo que ella la hace, es humana. Lo que la hace menos mujer de Dios es que deje de dar fruto. Y eso así yo me prendo eso, empiezo a preocupar. Entonces, ahí sí me tocaría, incluso les digo, y con esto cierro, aunque no está en este texto, que no lo alcancé a leer, me quedé con un poco de textos ahí bíblicos preparados, pero no importa, tanto mejor. Y es que la Biblia dice, sin mal no estoy en Timoteo, que toda persona que sirve a Cristo gobierne bien su casa. Y le está hablando sobre todo a los varones, porque las mujeres no tienen la responsabilidad delante de Dios de gobernar la casa, sino excepto los hijos quizás, pero no la casa en general. Aunque es muy bueno, eso sí yo lo admito, la parte de las finanzas, el tema financiero en general, yo lo admito. Habrán hombres que lo manejan fantásticamente bien, yo no estoy entre esos. Sí, yo sí soy, amorcito, venga la hamburguesita, venga la no sé qué, sí. Y ella, no, piensa con calma, amor, mire que necesitamos para mañana, para el desayuno. Entonces que nos gastamos la plata y mañana nada para el desayuno. Sí. Pero ¿a qué iba yo con esto? Que la Biblia dice que si uno gobierna bien la casa, uno tiene el derecho de presidir algo en la iglesia, o sea, tener un cargo de eminencia, como predicar de la palabra, como ministro, como pararse a cantar, cosas de esas, ¿sí me entienden? Pero si un día yo dejara de gobernar bien mi casa y mi casa se me vuelve un relajo, o que Dios no lo quiera, pase alguna cosa, o ministros de Dios que pase alguna cosa con la esposa y la esposa se vuelve una locura, o los hijos una locura, la Biblia mandaría, no, deje el cargo, déjelo quieto. Y vaya y gobierne su casa, arregle su casa. Y cuando tenga su casa arreglada, ahí sí venga y gobierne la iglesia. Porque no se puede gobernar la iglesia teniendo mal la casa, diría la Biblia. Nadie que gobierne mal su casa gobierna bien la iglesia. Sino que hay que gobernar bien la casa para gobernar bien la iglesia. Eso sí lo dice la Biblia. Entonces, el sacerdote de la casa es el varón. Solamente ese versículo, mujeres estén sujetas a sus esposos. Y si el esposo no gana nada y la mujer es la que trabaja, nanay, mujer se sujeta al varón. Sujeción no necesariamente es obediencia absoluta, así como si fuera una especie de esclava, porque es que así no lo hizo ver el patriarcado ancestral que gobernaba en estas tierras siglos atrás, ¿sí? Que los hombres eran una especie de tiranos. No quiero incentivar ese discurso machista, sino de sujeción en amor, es decir, ahora que se les voy a explicar, por ejemplo, dime una. Y cuando hay hombres que les gusta que la mujer se vaya tempranito a trabajar y ellos acostaditos todo el día y por la noche llegan a manejar las finanzas que ella ha hecho. No, ahí ya no hay nada que hacer, porque el hombre no está cumpliendo con su deber delante de Dios. Sí, pero este caso ahora, podría... Eso no lo hablamos mucho, pero es difícil de que una mujer se sujete a un hombre si un hombre no está sujeto a Dios, ¿no? Exacto. Es muy difícil que una mujer sujete. Ahora, una mujer de Dios con un hombre inconverso, ¿qué haría? ¿Qué debería hacer una mujer de Dios? Hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, así su esposo sea un mal marido. Cumplir su parte, sí. Cumplir con la parte que le corresponda a ella. Pero ahí sí ya viene el tema, porque entonces si hablamos de las finanzas, no, pues tampoco. Entonces el hombre va a ejercer violencia financiera contra ella. No, hay cuestiones ahí sí hay que mirar el caso puntual a ver qué se puede hacer. Ojalá en consejería con un buen pastor, de una buena pastora de Dios. Pero un hombre que cumple con el siguiente versículo que dice amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, es un hombre que va a tener garantizado que la mujer se le va a sujetar, pero por puro gusto y placer, porque va a ser un hombre que, amar, ¿qué significa? Dar. Amar es eso, englobando todo en un solo término. Amar es dar. Hay un ejemplo que me pareció muy curioso de esto que estoy hablando, de la sujeción de la mujer al varón y el hombre a la mujer, y fue un ejemplo que contaba un tipo que es japonés. El man es cristiano, pero ese hombre casi nunca habla de las cosas de Dios, ese hombre se dedica a hablar de otras cosas, aunque sea cristiano, que se llama Yoko. Y él contaba algo muy interesante que a mí me llamó la atención porque va acorde con eso que estamos hablando, y era de la cultura japonesa.
Él le contaba que se llamó la mamá colombiana, el papá japonés. Que la mamá fue a Japón. Y él vive en Seúl. Sí, la mamá va a Japón y la mamá ve que los abuelitos tienen una costumbre muy extraña y dice, llega todos los días el hombre de trabajar, de leñar, de no sé qué cosas, llega a la finca y la mujer se pone de rodillas y pone la cabeza en el suelo al hombre y es el saludo. Y esa mujer dice, yo jamás le voy a hacer eso a ese cucho, decía la señora, jamás en la vida le voy a hacer eso a ese cucho. ¿Qué tal yo arrodillármele a su papá? Le decía el muchacho, no, yo ni loca. Que los abuelitos sí hacían eso. Y duró así unos días hasta que cuenta el hombre que al tercer, cuarto día llega el hombre ya con el dinero, con todo lo que había ganado, y llega y entonces la escena cambia. Y el hombre es el que se pone de rodillas, se agacha la cabeza y le coge la plata y se la pone toda así a los pies de la mujer. Entonces ahí es donde la señora decía, uy, no, ahí sí ya lo pienso. Ahí sí ya lo pienso para arrodillármele a su papá. Si su papá va a hacer eso, de pronto yo sí me le arrodillo. Pero este es un ejemplo solamente para ilustrar un poco lo que significa la sujeción en el término bíblico, y es que el hombre lo da todo. El varón no tiene que dar algo, lo tiene que dar todo. En una parte, creo que es en este texto en donde dice, maridos, no seáis austeros con vuestras mujeres. Tal vez lo dice acá, y si no está acá, lo dice en otra parte. Digamos, ahí también hay culturas, digamos, la mexicana y parte de la nuestra boyacense, donde los tipos sí no dejan hacer nada a la mujer y con un silbido tienen que llegar a limpiarle los zapatos. Sí, eso es horrible. Los Sí, costeños, ¿no? son excesos. No, pero en Boyacá se No, ve mucho, en Boyacá se ve en mucho. Cundinamarca también, mi abuela, Ahí. mi mamá cuenta esas cosas. Por ejemplo, yo escuchaba... Pero qué cosa tan rara, ¿no? Porque yo estoy leyendo por ahí y Colombia, o sea, los ancestros colombianos, las tribus ancestrales eran matriarcales. Sí, Yo creo que eso más bien viene como de España, ¿cierto? Como de sí, Europa. claro. Lo patriarcal viene de Ahora España. sí, violento. Lo patriarcal viene claramente de Europa y era es un mecanismo para sujetar y doblegar a la sociedad y mantenerla cautiva para que mantener el control de España o europeo sobre nosotros. Es una cosa, un problema que tenemos metido casi que en los genes. Tenemos que ser libres. Porque sí, las culturas en cambio ancestrales de esas tierras eran matriarcales. Y es que hace que 2 generaciones uno sabía historias, por ejemplo, me contaba la abuela que el tipo mataba a la mujer y no lo echaban en la cárcel. Eso era terrible. O sea, que solo le echaban a la cárcel si la mataban, pero que le podía dar unas palizas pero bestiales y la policía no hacía nada. No podía hacer nada porque no quería meterse en los asuntos del hogar. Pero hay que una mujer le alzara la mano al hombre o lo dejara herido, lo golpeara. De hecho, Ahí por sí era ejemplo, grave. de hecho, creo que había una ley que se llamaba ira e intenso dolor. Sí, la que apelaba a Don Pachito. Claro. Sí. Esa ley Todavía está. está. Están por abolirla, pero todavía está. Sí. Es vigente. O sea, La que- digamos, si usted encuentra, digamos en el caso de que tuviera su esposo y la encuentra con el amante, usted puede matar al tipo y la puede matar a ella y puede apegarse a esa ley, Alegar eso. porque es ira intenso dolor. Mm. Y pues obviamente recibe una condena, Pero no, es un atenuante. o sea, no es homicidio culposo, sino homicidio... En segundo grado. No, eso tiene otro nombre. Pero tampoco es doloso, ¿cierto? No, el doloso es más grave que el culposo. Ni siquiera es culposo. Ni siquiera es es... culposo. Increíble. Increíble. Yo recuerdo, bueno, hablando de tantas cosas y hablando de los deberes y las cosas de los hogares, yo también he escuchado historias, por ejemplo, los llanos, eran unos lugares que tradicionalmente era una región muy machista también, en donde estaba bien visto culturalmente que el hombre fuera infiel, pero estaba terriblemente mal visto que la mujer lo fuera, y en ambos casos eso es un delito delante de Dios muy grave. Y en cambio en las sociedades de esas machistas, por ejemplo, eso se veía y eso es igual desagradable para Dios, tanto como lo uno como lo otro. Entonces, definitivamente, la Biblia, algunos creen que la Biblia es machista, dicen que es machista, pero no. La parte en donde dice que los deberes del hombre hacia la mujer, de hecho, son mucho más exigentes que los deberes de la mujer hacia el hombre. Porque a la mujer se le exige solamente que se le sujete, que le Incluso respete. eso fue una prédica también de Mauricio, que él dijo, ¿quién la tiene más fácil, el hombre o la mujer? Entonces decía Mauricio, el hombre, porque Cristo, ¿qué hizo por la iglesia? Pues entregó su vida. ¿Sí? Entonces él nos preguntaba que quién era más fácil. No, Hay algo que se explica, a mí me gustó mucho y me parece, yo no sé, yo digo esto porque a veces uno piensa que entiende las cosas, pero resulta que no. sí. Y de hecho el apóstol Pablo tenía una oración muy intensa
acerca de eso, de que él le pedía a Dios que desatara el entendimiento de la gente para que comprendieran las cosas. Sí. Porque el entendimiento de uno viene atado de muchas cosas y no puede comprender las cosas espirituales. Entonces le hablan y lo cree que entendió, pero resulta que no entendió la verdad como era. Y estaba una cosa muy chévere y hablaba más bien como de funcionalidad, ¿no? De que la función de la mujer es una y la función del hombre es otra. Y la función del hombre es ser cabeza, ¿sí? Pero no, eso no quiere decir que la mujer sea inferior. Exacto. Y de hecho hay una parte en donde el apóstol Pablo dice que porque en Cristo ya usted no es esclavo, ni libre, rico, ni pobre, bárbaro, ni escita, mujer, ni hombre, o sea, sino que Cristo es todo. O sea, Sí. yo imagino que lo que él quiso decir es que hay un nivel en Jesucristo en el que ya no importa qué es usted, sino que Sí. simplemente que está. Hay algo que tú dices ahora que me trae a la memoria también para entender un poco la diferenciación de roles versus el señorío de alguien sobre otra persona, ¿no? Aunque bueno, en Génesis sí dijo, Dios le dijo a Adán y a Eva, les dijo, bueno, y tu deseo será para tu marido. Y ¿Sí? ese es Tu voluntad será sujeta a tu marido, traducido. Eso dice, Dios dijo a Eva respecto a Adán, tu voluntad estará sujeta a tu marido, pero fue en el momento en que maldijo la tierra y por causa del pecado, pero en Cristo las cosas, las maldiciones se empezaron a revertir. Eso de que con dolor darás a luz a tus hijos, en Cristo incluso esas maldiciones empiezan a revertirse. Pero yo quería mencionar algo también, y es que hay una tendencia cultural a ver las personas que están a cargo de las cosas como si fueran más importantes. Tal vez siempre ha sido así, pero la realidad de las cosas es que no son más importantes. Puede que incluso sean menos importantes o igual de importantes. Y eso es tan curioso porque la Biblia sí, aunque la Biblia declara, herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Un pastor es clave, eso hay que protegerlo y guardarlo en oración a los pastores de esta iglesia, a nuestros pastores. Eso sí es claro. Lo cierto es que en una iglesia sana, cuando todos hacen su función, puede que el pastor un día se ausente un tiempo y todo funciona porque cada uno lleva su función. Ahora, yo no quiero con ello decir que entonces esta es una iglesia acéfala porque no lo es, a pesar de la opinión de pronto de alguno que otro que pensará eso. Pues la realidad es que Cristo ha empezado a acomodar las cosas para el propósito que Él tiene con esta congregación y en un momento será una iglesia acéfala, tendrá una cabeza visible permanentemente establecida acá. Algún día la tendrá, espero no serlo, pero si me toca, pues lo haré. ¿Sí? Eso será la cuestión. Pero yo les voy a ser sincero, yo tengo un llamado a otra cosa y yo espero realizar el llamado que Dios me hizo, punto. ¿Sí? Y si me toca un tiempo ser las céfalas, pues sería una gran bendición junto con mi esposa, una gran bendición, pero ¿a qué voy? A que es una de las cosas realmente que a la luz de la palabra realmente son menos, no sé cómo se los voy a explicar, más reemplazables, más prescindibles, humanamente hablando. Se los voy a poner con un ejemplo de una orquesta y con eso termino. No sé si ustedes han visto, este semestre vi mi primera clase de una cosa que se llama dirección de orquesta. Yo no les pretendo enseñarles en qué consiste la dirección de orquesta, pero de orquesta clásica. Sí, yo años he dirigido grupos de música de otros índoles, incluidos los que uno maneja en la iglesia, uno dirige la alabanza. No sé si ustedes han visto dirigir la alabanza, es algo que me toca hacer muy a menudo. Pero dirigir una orquesta grande, sinfónica, que puede llegar a tener casi 100 músicos entre una gran coral, un gran grupo de metales y de vientos, un gran grupo de cuerdas frotadas, subdivididas entre un poco de violines, violonchelos, violas. Uno, ¿cómo hace para dirigir tanta gente que todo le hagan caso a uno? No sé si ustedes se vieron Bugs Bunny, cogía un palito, hacía un palito, y solamente con hacer este movimiento, todos, cuando cada uno sabe la partitura y la tiene estudiada en la cabeza, cuando cada uno sabe lo que tiene que hacer y tiene definida su función y su identidad dentro de la orquesta, sí, porque no ahora vamos a poner al violinista a hacer lo que es un contrabajista, no. Cada uno tiene su identidad en la orquesta y sabe lo que tiene que hacer. No hay problema de nada. El director levanta la batuta y todo funciona. Solamente, es más, uno podría ni siquiera haber ensayado con ellos. Los digo porque me pasó, incluso, pero si todos tenían estudiada la partitura y yo también, y uno levanta la batuta y hace apenas así, perran, todos entran y todos hacen lo que tienen que ser correcto. Y ustedes pónganse a pensar una orquesta de 100 músicos, si han escuchado música clásica, 100 músicos, y todos, y ¿saben qué es lo que hace el violinista? Toca el violín, esa cosa suena, el contrabajista, esa cosa se mueve para un lado y para el otro, ese aparato, el solista, el cantante, el barítono,
hay uno en Colombia muy famoso que canta eso que estoy tarareando, que se llama Valeriano Lanchos. Oh, lo, maravilloso, ¿no? Hasta el del triángulo es re importante al final. ¡Ting! Pero ¿qué hace el director de orquesta? Hermanos, uno piensa, ¿qué tal cosa tan importante? No hay ni un solo sonido que salga de él. Es más, ni les habla. Los directores de orquesta se nos enseña que no debemos hablarle a los músicos ni siquiera cuando estemos en una presentación. Todo es con gestos y con la mano. Y ¿saben una cosa? Yo se los digo por lo poquito que he aprendido eso. Usted quítele al director de orquesta a una orquesta y ¿sabe qué pasa? ¡Suena! Igual suena. ¿Para qué está? Para ayudar. Tiene una función. ¿Sí? Ayuda a que las cosas se coordinen y funcionen de manera coordinada. Ayuda a que el trabajo de los demás sea más fácil. Pero cada uno de los músicos sabe hacer lo que y puede hacer lo que puede hacer sin necesidad del director. A mí me pareció increíble aprender eso. Yo sí pensaba que era que levantaba la mano así como Mr. Bean y sonaba como decía Mr. Bean. Y luego me No, eso es puro cuento, eso es un invento de Mr. Bean. No. Eso no es así, de que lo que ocurre es que sí uno puede a través del lenguaje no verbal, transmitir sentimientos y emociones a los músicos para que ellos se contagien de esas emociones y sentimientos que uno tiene en ese momento y los transmite a través de un lenguaje técnico, eso sí, un lenguaje técnico, hay unas entradas y unas cosas ahí que uno tiene que saber dar y eso le ayuda a uno como músico a sentir seguridad. Entonces sí, claro, es importante, pero es de los cargos, de las cosas más dispensables que hay. De hecho, director de orquesta. Entonces, evidentemente hay hogares en los que falta el varón y ¿qué hace la mujer? Yo cojo la batuta, no pasa nada. Simplemente es un rol más entre todos los de los demás músicos. Y eso no aplica solo para el hogar, para cualquier cosa. El director de una empresa. Ahora, ganará más. Yo digo sí, el jefe de mi esposa, bien arriba que el presidente compensar, ganará un jurgo más que mi esposa. Qué rico que mi esposa ganara lo del gerente compensar. Así andábamos en Mercedes-Benz, como mínimo. Pero, ¿por qué él gana más trabajando el mismo número de horas que ella? Hasta menos. Hasta de pronto menos. Incluso de pronto tenga un poquito más que estudio de ella, pero no demasiado. En alguna administración y tal vez un posgrado. Pero un odontólogo que tiene posgrado, pues ganará igual un poquito más que mi esposa, pero no tanto como el gerente. ¿Por qué gana más él? Fácil, hermanos. Mayor responsabilidad, mayor bendición. Y mayor dones, mayor responsabilidad. Porque cuando algo pase, si algo pasa grave, ¿quién es el que tiene que poner la cabeza? ¿Quién es el que tiene que pagar? Responder es eso, meterse la mano al bolsillo y pagar. Es él. Si algo grave pasa. Y ahora, como el otro día yo veía, ¿cómo son los dictadores? Los dictadores son personas que pareciera haber un patrón de irresponsabilidad en sus conductas. Cuando algo sale mal, le echan la culpa a los subalternos, siempre. Así al menos son los dictadores y los malos jefes. Como por ejemplo, yo no quiero hablar mucho más de mis gobernantes ni nada, pero yo dejé de ser un poco como de la corriente de la derecha en una época en que un expresidente eludió su responsabilidad respecto a un asunto muy grave en su campaña política y dijo, todo fue a mis espaldas. Sí, yo ya dejé como un poco de creer. Llegó otro y encontraron que la reelección... Él no es de derecha, ¿no? Él es de... Sí, el liberalismo es más hacia el centro izquierda. Luego vino otro y cuando llegó su primera reelección, porque iban para una segunda reelección, le aprobaron la primera reelección, salió una mujer que se llamaba Gis Medina a decir es que a mí me pagaron dinero para que votara a favor de eso, para que se autorizara la reelección. Eso fue fraudulento. Y lo que ese señor dijo fue, yo no sabía. Yo no tengo nada que ver con eso. O sea, ya que estoy en el cargo, callen los medios de comunicación, bajen la noticia, pongamos una cortina de humo, ¿sí? Un eufemismo, un sofisma de distracción para que el asunto aquí se calle y nadie se dé cuenta que ya me reeligieron en mi segundo mandato. Sí, entonces, esas son cosas que yo digo, no. La tercera la tumbaron. Hubiera sido... De veras que el único juez que nos va a juzgar a todos es sí. Hubiera sido... Sí, Nixon. ¿Hubiera sido Nixon? ¿Qué le tocó a Nixon? ¿Renunciar? Sí, o sea, corrupción, estabas espiando a la oposición. Para fuera el cargo, sí, renuncio, asumo mi responsabilidad, me voy a la cárcel, sino que el siguiente presidente lo eximió. Pero la responsabilidad, asumir responsabilidades ayuda a que también la esposa
que está, o los hijos se sometan y digan, ah, esta persona es justa, tiene conciencia de justicia, no es un tirano, y se sometan. Cuando un papá se atreva a decir, ¿sabe qué, mijo? Tomé una mala decisión, ¿sabe qué, mija? Tomé una decisión, pero le pido perdón y me arrepiento y voy a corregir esto. Delante les enseñó. Sí. Entonces Dios va a decir, o van a decir, se van a sujetar con facilidad y lo van a quererlo encima, antes le van a pedir, por favor, guíanos. Y llegó la hora de orar. Y van a consultar cada decisión, ¿no? Sí. Decisiones difíciles, las van a consultar. Sí. Asesores. Sí. Vamos a Hoy ver. la última, la de Blue Radio, antes de cerrar el año entrevistaron a una pitonista A decir cuando... que iban a mandar a Trump para el segundo mandato, que Venezuela iba a tener una guerra con Colombia y que Rusia y Chile iban a destruir a Estados Unidos. Bueno, el Señor nos guarde, Dios proteja de las pitonisas, Señor. Bueno, Padre, Señor, que estás en el cielo, te bendecimos en esta noche. Te adoramos y te bendecimos en este día. Te pedimos que nos lleves y nos guardes, Señor. Que nos bendigas en esta noche, en nuestra salida a casa, Señor bendito. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todos nosotros y que con tu gracia nos cubras, nos protejas, nos edifiques y nos hagas crecer en ti, Señor. Nos hagas crecer en lo tuyo y en tu palabra, en las cosas tuyas. Nos acerques cada día más a ti, nos apegues más a ti. Con tus cuerdas de amor nos aferres a lo santo, Señor Jesucristo. Y nos hagas crecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 tú eres santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Y oigo eso, amén y amén. Dios les bendiga y les guarde a todos en su camino a sus casas, amén. Les guarde, chao.